días. En este video pues vamos a ver unos conceptos muy básicos sobre límites, desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista matemático. Vamos a empezar con la definición. Entonces, el límite de una función es el valor al que se acerca una función a medida que los valores de x se acercan a p. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que cuando nosotros tenemos una función, siempre vamos a obtener valores de x. Y esos valores de x, al evaluarlos en la función o al reemplazarlos pues como tal en la función, siempre nos van a generar valores de y. Vamos a fijarnos especialmente en estas palabritas, acercarse. O sea, yo voy a tomar un valor de x y me voy a acercar lo más que pueda hacia otro. Entonces, a medida que yo me voy acercando a un valor de x, pues los valores de y también se van a acercar hacia otro valor. Entonces, yo me voy moviendo en el eje x y voy a ver qué va cambiando en el eje y. Entonces, si yo tengo un valor de una función, vamos a decir, digamos que vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a p. Esta partecita de aquí, x tiende a p, nos está diciendo que vamos a coger los valores de x y nos vamos a acercar lo más que podamos hacia p para poder mirar hacia qué valor tiende o hacia qué valor se acerca la función completa, y eso nos va a dar el valor pues como tal del límite. Esa parte de acercarnos implica que nos podemos ir reemplazando valores, pero entonces vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a encontrar el límite cuando x se acerca a p por la derecha, es este más de aquí significa derecha o por la derecha, y significa que vamos a intentar acercarnos con valores que estén un poquito más grandes por los que están a la derecha. Y luego vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a p por la izquierda. Entonces lo mismo, este menos significa izquierda y significa que vamos a reemplazar valores un poquito más pequeños de x para ver hacia dónde tienden. Si al encontrar esos valores vemos que por la derecha llega hacia algún valor y por la izquierda llega hacia un valor, pues vamos a verificar pues, la condición básica de los límites, y es que si ese valor que llegue por la derecha es el mismo valor al que llegue por la izquierda, ese es el valor del límite. O sea, si este resultado es este mismo, ese va a ser nuestro valor del límite. Vamos a revisarlo sobre un par de ejemplos para ver bien qué es lo que significa acercarse hacia un punto. Lo vamos a hacer a través de unas gráficas primero. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Mire que en este caso la función es lineal, de hecho esa línea es y igual a x menos 1. Y si vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 2, pues por ahora simplemente es buscarlo en la gráfica. Vamos a pararnos en ese valor de x que vendría siendo 2 y vamos a mirar a qué valor de y se va a emparejar. Mire que en este caso el valor de y que le corresponde sería 1. Entonces podríamos decir que cuando la x vale 2, la y vale 1. Recordemos que esos valores siempre nos van a generar coordenadas y siempre esta va a ser la coordenada en x y esta va a ser la coordenada en y. Pero ojo, encontrar el valor que vale la función en 2 no es encontrar el límite cuando x tiende a 2. Para encontrar el límite tenemos que acercarnos al 2, no reemplazar el 2 o mirar dónde está el 2. Entonces, para hallar ese límite, vamos a encontrar primero los límites laterales. Es decir, vamos a hallar primero el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, recuerden que el más significa derecha, y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, ¿cómo se halla el límite por la derecha? O sea, este de acá. Entonces, nos vamos a parar en números que estén a la derecha del 2. En este caso, pues lo que estaría a la derecha del 2, pues podría ser el 3, aunque es muy lejos. La idea es buscar valores que estén a la derecha, pero lo más cercanos posibles. Pero entonces, si yo me paro en ese 3, el valor de y que viene para ese valor de 3, o sea, esa x3, sería 2. Pero yo no quiero ver cuando x valga 3, yo quiero ver es cuando la x se acerque al 2. Entonces, a partir de ese 3, me voy a ir acercando lo que más pueda hasta el 2. Y mire que a medida que yo me voy acercando, pues van cambiando los valores de y.
Mire que voy yéndome hacia la izquierda en el eje X y el eje Y en este caso empieza a bajar. Pero si yo me acerco mucho más hacia ese 2, el valor del eje Y va a bajar mucho más. De tal forma que yo me pueda acercar siempre al 2 y pues el valor de Y en este caso mire que va a ir bajando. Y como va bajando, podríamos ver que mientras la X se acerca al 2, que es lo que nos interesaba, la Y se está acercando al 1. Entonces podríamos decir que el límite cuando X tiende a 2 por la derecha es 1. Ya tenemos el de la derecha, ahora vamos a ver el de la izquierda. Entonces pasa lo mismo, me voy a parar en valores que estén a la izquierda del 2 y a través de eso me voy acercando lo que más pueda hasta el propio 2. Entonces, eh, si revisamos, pues a la izquierda del 2 estaría el 1. Entonces, ese valor de 1, cuando yo lo mire en la función, pues el valor de Y sería 0. Y a medida que yo me voy acercando, pues ese valor va subiendo cada vez más. Mire que me sigo acercando al 2 y voy mirando al acercarme qué valores de Y estoy generando. Pero mire que en este caso está subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me acerque al 2, a medida que yo voy acercándome al 2 hacia la derecha, moviéndome hacia la izquierda, hacia la derecha porque estoy a la izquierda, el valor de Y va a ir subiendo. Y el valor de Y en este caso va a ir subiendo hacia 1 también. Entonces podríamos decir que el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda también es 1. Y como lo dijimos ahora, si el valor de la derecha y el valor de la izquierda son el mismo, en este caso es este 1, ese es el valor del límite. El límite cuando x tiende a 2 es 1 también. Igual pues es un poquito obvio de ver porque ya habíamos dicho que cuando la x vale 2, la y vale 1. Pero eso no en todos los casos va a ser tan transparente. Ahora vamos a hallar nuevamente el límite otra vez cuando x tiende a 2, pero ahora vamos a hacerlo sobre una función diferente. En este caso pues sería una función parabólica, una función cuadrática. ¿Qué debemos notar en este caso? Que no sabemos cuánto vale la función cuando x vale 2. Eso sería este puntico de aquí. Esa bolita hueca simboliza que yo sé cuánto vale la x en cualquier valor excepto ahí. Entonces nosotros no sabemos cuánto vale la función en x igual a 2, porque ese espacio está vacío. Pero entonces, aunque ese valor no existe, vamos a encontrar el límite por el mismo método, verificando los límites laterales. Entonces, vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda. Entonces, vamos a hallar el límite por la derecha y por la izquierda cuando x tiende a 2. ¿Qué sería el límite por la derecha? Voy y busco el 2, me paro a la derecha de él, o sea, con valores un poquito más grandes, y voy verificando qué valores de Y me van generando. Entonces, si me paro un poquito más a la derecha del 2, mire que el valor de Y sería un poquito más grande de 4. Entonces, mire que si yo me acerco un poquito más, me acerco al 2, el valor de Y ya cambió, está bajando, ya bajó un poquito más de 4. Y yo puedo seguirlo haciendo así, me voy acercando mucho más al 2 y mire que el valor de Y sigue bajando, en este caso está bajando, y entre más me acerque, pues más va a bajar. ¿Hacia dónde está bajando en este caso? Hacia el 3. Entonces podríamos decir que como está acercándose al 3, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 3, que es lo que vendría representando pues las líneas azules. Ahora por la izquierda, entonces vuelve y juega, estoy en el 2, me paro un poquito más a la izquierda y empiezo a mirar qué valores de y me van generando. En este caso me dio un poquito más de 1. Pero a medida que yo me vaya acercando hacia el 2, me acerco al 2 porque es el límite que me pidieron, ¿no? Entonces, a medida que yo me vaya acercando, mire que en este caso el valor de Y ya va subiendo, pero me acerco más y el valor de Y sube mucho más y así sucesivamente. Entonces, mire que entre más me va acercando, el valor de Y ahora está subiendo. ¿Y hacia dónde está subiendo? Otra vez hacia el 3. Entonces, el límite por la izquierda también es 3.
que son pues lo que yo marqué en este caso con las líneas verdes. Finalmente, como el límite por la derecha y por la izquierda son el mismo, significa que el límite como tal, ya el límite general, eh, sigue siendo 3. Cuando yo me acerque a 2, el valor de y va a ser 3. Vamos a trabajar ahora sobre esta función. Noten que es una función a trozos, o sea, una función que realmente es un conjunto de funciones. Miren que una parte de la función es una curva y una parte de la función es una recta. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función. Otra vez, pues ya lo dijimos, simplemente vamos a hallar los límites laterales, el límite cuando va por derecha y por izquierda. Pero ya en este caso sería a menos 2. Entonces, por la derecha, voy y me paro un poquito más a la derecha que el menos 2. Mire que si yo me paro pues, en el menos 2, ya estoy un poquito más a la derecha. Y el valor de y que me está generando, pues es un poquito menos de 0. Digamos menos 0.2, supongamos. Pero si yo me voy acercando un poquito más, el valor de y ya está bajando. ¿Hacia dónde está bajando? Aparentemente hacia menos 1. Ahora, si lo miro por la derecha, entonces me paro en un valor un poquito más a la derecha, reviso qué valor de y me está generando y me empiezo a acercar. Mire que en este caso, si yo me voy acercando, ya estoy subiendo. Me acerco hacia menos 2 en el eje X, pero estoy subiendo hacia el eje Y. ¿Y hacia dónde estoy subiendo? Hacia menos 1 otra vez. Entonces, el valor del límite cuando X tiende por la izquierda también es menos 1 y por lo tanto, como los dos son iguales, el valor cuando x tiende a menos 2 del límite como tal es menos 1. Y sobre ese mismo gráfico de la función voy a hallar otro límite. El límite en este caso cuando x tiende a 1, que 1 vendría siendo pues más o menos este de acá, pero entonces vamos a reemplazar el límite por derecha y por izquierda. Entonces me paro a la derecha del 1, miro qué valor de y me genera y me voy acercando para ver qué está cambiando en el eje Y. Mire que en este caso me acerco al 1 y el valor de Y tiende a ser 2. Entonces, por la derecha el límite sería 2. Ahora, por la izquierda, entonces me paro a la izquierda, miro qué valor de Y me genera y me empiezo a acercar lo más que pueda hacia el 1. Mire que a medida que yo me acerco hacia el 1, el valor de y también va bajando y también va bajando hacia el 2. Entonces, por eso, en este caso, el valor del límite va a ser 2. Cuando x tiende a 1, la y va a ser 2. Entonces, ese sería el valor del límite. ¿Qué pasaría si tuviéramos un límite hacia el infinito? Nosotros no podemos ver, en el caso del infinito, algo que esté a la derecha del infinito, porque el infinito es un número demasiado grande. Recuerden que el infinito no es un número, simplemente es una forma de decir que tenemos un número muy grande. Entonces, si yo tengo un número muy grande, pues si me paro a la derecha de ese número, sigo teniendo un número muy grande. No puedo pararme a la derecha de él. Entonces, cuando tengamos que hallar un límite hacia el infinito, en el caso de una gráfica, simplemente nos vamos a parar lo más a la derecha que podamos de la gráfica. Entonces, me paro en el infinito, que sería el fin pues, de la gráfica. Entonces, si me paro en un valor de x cualquiera y miro qué valor de y me está generando, pues mire que en este caso el valor de x es un poquito más grande de 3 y el valor de y es un poquito más grande de 4, pero me voy a desplazar lo más a la derecha que pueda. Entonces, a medida que yo me voy desplazando hacia la derecha, el valor de y empieza a subir. Mire que ya subió casi hasta 5. Pero si yo me desplazo mucho más a la derecha, el valor de y sube mucho más. Entonces, ¿qué podría predecir yo? Que entre más a la derecha me mueva en la gráfica, más arriba va a estar la función. Entonces, podríamos decir que a medida que nuestra función se desplaza hacia la derecha, hacia el infinito, el valor de y también va subiendo. Entonces va a ir desplazándose hacia el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que no el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es infinito. Nuevamente vamos a intentar hallar el valor del límite cuando x tiende a infinito, solo que ya de esta otra función, de una función racional sería en este caso. Pero entonces la lógica es la misma, voy a moverme lo más a la derecha que pueda
para ir buscando el infinito y mirar qué valores de y me está generando. Entonces me paro en un valor de x cualquiera y mira que el valor de y que me está generando sería casi 1. Pero a medida que yo me desplace hacia la derecha, mire que ese valor de y se está haciendo como cada vez más pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Y ya cuando esté muy lejos en la gráfica va a ser tan pequeño que va a bajar mucho y va a tirar a ser cero. Entonces, como en este caso, moverse hacia el infinito hace que el valor de y baje hasta cero, entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito es cero. ¿Por qué? Porque de algún modo es como si la gráfica se estabilizara en cero. Y eso es lo que nosotros llamamos una asíntota horizontal. Es un valor en el que la gráfica se va a estabilizar en el infinito. Finalmente vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función, que en este caso pues es una función discontinua. Eh, Mira que si nosotros nos vamos a parar a la derecha del menos 1, entonces me paro en menos 1 primero, porque es el valor del límite que me están pidiendo, me paro un poquito más a la derecha y empiezo a revisar los valores de y que me generan. Entonces mire que en este caso miro el valor de x y eso me genera un valor de y. Entonces, mientras la x se acerca a menos 1, o sea, mientras me voy corriendo hacia la izquierda, hacia el menos 1, estoy a la derecha y me corro hacia la izquierda, que es donde está el menos 1, el valor de y está bajando también hacia menos 1. Entonces, ese menos 1 vendría a ser el valor del límite hacia la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha sería menos 1. Pero si lo hago por la izquierda, ya voy a ver que la función va por otro lado, entonces me va a generar otros valores. Mire que si yo me paro a la izquierda del menos 1, el valor de y ya de hecho es positivo, ya es casi 2. Y a medida que yo me vaya acercando a menos 1, ese valor va bajando. Entonces, cuando yo me voy acercando a menos 1, el valor de y está bajando, pero en este caso está bajando hacia 1 positivo. Ya es un valor diferente. Entonces, el valor del límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es 1 positivo. Y mire que en este caso ya no cumple la condición que hemos establecido desde el principio, que los dos límites deben valer lo mismo. Si por la derecha vale algo y por la izquierda vale otra cosa, el límite no existe. ¿Qué pasaría si ya tenemos una función como tal y no una gráfica? Mira que si ya no tenemos una gráfica, pues ya no podemos pararnos a la derecha o a la izquierda, ir verificando pues qué valores nos está generando. Entonces, en este caso vamos a hallar el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Si yo digo que el límite de x, cuando x tiende a 3, este 3 pues es el valor al que nos vamos a acercar, ¿no? De primerazo siempre lo que vamos a hacer es reemplazar ese número, reemplazar ese valor de x a ver qué nos da. ¿Por qué? Porque si yo lo reemplazo y nos da un número, pues ese va a ser de una vez el valor del límite. O sea, si yo reemplazo 3 ahí y al reemplazar 3 me da, por decirlo así, 50, ese va a ser el valor del límite. Entonces vamos a ver qué pasa si reemplazamos 3. Al hacer todas las operaciones, nos va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 es lo que en cálculo llamamos una indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 0 dividido cualquier número, pues 0 dividido cualquier cosa da 0. Pero si yo tengo un número cualquiera dividido 0, eso da infinito. ¿Qué pasa si yo tengo 0 igual a 0 sobre 0? Pues si 0 es el numerador, la respuesta es 0. Si 0 es el denominador, la respuesta es infinito. Pero si el 0 es ambas cosas, ya no vas a saber si la respuesta debe ser 0 o debe ser infinito o qué va a ser. Entonces por eso lo llamamos indeterminación, porque en el momento no puedo determinar cuál es el valor como tal de la operación. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar igualmente el límite cuando x tiende a 3 por la derecha o por la izquierda. Pero ya no lo vamos a hacer a través de una gráfica, sino a través de una tabulación. O sea, vamos a reemplazar muchos valores de x a ver qué nos van a dar en el eje y. Obviamente, cuando digo por derecha y por izquierda, me refiero a valores que estén un poquito a la derecha del 3 y un poquito a la izquierda del 3, porque ya vimos que si reemplazamos 3 nos va a dar una indeterminación. Entonces, ¿qué valores vamos a reemplazar? Los valores que nos generen el límite a la izquierda y el límite a la derecha. Entonces, para el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, sería reemplazar valores un poquito más pequeños que el 3, lo más cercanos que pueda. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo 2.8,
Mire que es un valor cercano al 3 y es un poquito más pequeño, o sea que está a la izquierda en el plano cartesiano. Si yo lo reemplazo, eso me va a dar 8.4. Y nos vamos a ir acercando lo más que pueda al 3. Entonces ya un valor mucho más cercano, 2.9. Y si yo reemplazo 2.9, eso me va a dar 8.7. Entonces mire que me estoy acercando a 3 en el eje X y voy viendo qué está pasándole al eje Y. Obviamente pues los valores que yo quiera reemplazar pues son a gusto, lo que más pueda escoger, pues lo que más me guste. Y siempre procurando que sea muy cerca al 3. Ahora, ¿qué pasa si me acerco mucho más? Reemplazo 2.99. Yo puedo reemplazar 2.99, 2.9999, 99999, lo que yo quiera, pues, mientras esté muy cerca. Pero en este caso, pues si yo reemplazo 2.99, me va a dar 8.97. ¿Qué quiere decir eso? Que mire que el valor del eje X se va acercando al 3. Pero ¿hacia dónde se va acercando el del eje Y? Mire que el valor del eje Y como que cada vez se hace más grande, procurando que se esté acercando al 9. O sea, está intentando dar 9. Entonces podríamos decir que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 9. Ahora, ¿qué pasaría por la derecha? Vamos a reemplazar estos valores un poquito más grandes que el 3. Entonces, si yo reemplazo 3.2, al hacer la operación da 9.6. Y me acerco mucho más al 3 entonces, o sea, un valor un poquito más cercano al 3, 3.1. Y si yo reemplazo 3.1, toda la operación me va a dar 9.3. Pero si me acerco mucho más al 3, 3.01, valga la aclaración otra vez, yo me puedo acercar mucho más, podría decir 3.001 o 3.00001, lo más cercano que yo quiera. Y pues eso me va a dar pues una precisión un poquito más alta a la hora de ver la gráfica. Si yo reemplazo 3.01, el resultado va a ser 9.03. Entonces mire que la X se está acercando al 3. ¿Y qué está pasando con la Y? La Y pues se va reduciendo de a piticos, pero igual está tendiendo al mismo valor, a 9. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es 9. Y ya hemos dicho que si los dos son el mismo, pues el límite como tal va a ser ese, 9. Por la derecha y por la izquierda nos dio lo mismo, entonces ese va a ser el valor del límite. A pesar de que al reemplazar los valores me había dado una indeterminación, pues el límite por izquierda y por derecha ya me sugiere que el valor real es 9. De nuevo, vamos a revisar entonces sobre esta otra función, una función racional. El valor del límite cuando x tiende a 0. Y pues ahí se ve mucho más obvio que si yo reemplazo 0, pues 1 dividido 0 no es un valor. De hecho, ya lo había dicho ahora, cuando uno divide por 0, normalmente da infinito. Pero vamos a verificar si eso es cierto, porque puede ser infinito positivo o infinito negativo, o puede que no exista. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra vez, vamos a tabular y vamos a reemplazar valores muy cercanos al 0, porque ya vimos que no sabemos cuánto da cuando reemplazamos 0. Entonces, si yo me paro a la izquierda, entonces voy a reemplazar menos 0.2, es un valor cercano a 0 que está un poquito a la izquierda. Y si yo lo reemplazo, toda la operación da menos 5. 1 dividido menos 0.2 da menos 5. Pero si yo reemplazo uno más cercano, menos 0.1, ya menos 10. Y si reemplazo uno mucho más cercano, menos 0.01, ya menos 100. Entonces, mientras la X se acerca a 0, ¿qué le está pasando a la Y? Mire que la Y en este caso se está volviendo más grande y más grande, pero negativa. O sea que cuando me estoy acercando por la izquierda, al hacerse grande y negativo, significa que voy para el menos infinito. En el caso anterior, mire que siempre trataba de ser como el mismo número, pero ahora es un cambio pues cada vez más grande. Entonces, pues vamos a decir menos infinito. Pues el signo habla por sí solo. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago a la derecha? Punto 2. Entonces, al reemplazarlo, da 5. Mire que punto 2 es un valor que está a la derecha del 0 y es un poquito más grande. Y me voy acercando, reemplazando números cada vez más cercanos al 0 y pues voy viendo cuánto me dan. Cuando la X se acerca al 0, ¿qué está pasando con la Y? Se va haciendo más grande, pero positiva. O sea que el límite por la derecha es infinito positivo. O sea que ¿cuál es realmente el valor del límite? Pues mire que como por la izquierda me está dando menos infinito y por la derecha me está dando más infinito,
el límite no existe. ¿Por qué no? Es que la condición que establecimos es que los dos lados deben ser siempre el mismo. Y como no son el mismo, pues el límite no existe. Entonces, ya no pude decidir realmente si era menos infinito o más infinito porque realmente no había un valor. Entonces, siempre para manejar límites, esa va a ser pues como la mejor forma. Ir reemplazando números a la derecha o a la izquierda o ir mirando en la gráfica qué pasa a la derecha o qué pasa a la izquierda. Ya en clases posteriores vamos a ver otras maneras de resolver los límites dependiendo pues como tal de la indeterminación a la que hayamos llegado o del resultado que nos haya dado al reemplazar el número como tal.